Supongamos ahora que nos interesa analizar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Nuevamente, esta problemática la podemos abordar de diferentes maneras. Podemos, por ejemplo, analizar el rendimiento académico de nuestros estudiantes de primer año en todos los espacios curriculares. Este enfoque puede ser útil sobre todo para aquellas sedes que son nuevas. Por un lado, les puede permitir a ustedes reconocer en qué espacios curriculares sus estudiantes tienen dificultades y por otro lado podrán analizar la situación particular de cada uno de sus estudiantes. Al analizar el rendimiento académico de un estudiante, si bien nos interesa conocer cuáles son sus aprendizajes logrados y pendientes, pensarlo así quizás sea complejo. Podríamos tener estudiantes que aprobaron todas las evaluaciones de un espacio curricular y sin embargo tienen algunos aprendizajes pendientes en ese espacio. Por lo que si lo miramos de esta manera, podríamos tener una situación en la que inicialmente todos nuestros estudiantes tendrían un bajo rendimiento académico. Para evitar eso, podríamos mirar los espacios curriculares y no ver sus aprendizajes logrados y pendientes, sino analizar si aprobaron o no todas las instancias de evaluación al margen de esos aprendizajes pendientes, entendiendo que si aprobaron, los aprendizajes que quedaron no son prioritarios. Entonces, para cada estudiante contaríamos en cuántos espacios curriculares aprobaron todas las instancias de evaluación y en cuántos no. Aquí debemos tener cierto cuidado al mirar las planillas de calificación, porque es posible que un estudiante tenga una calificación menor a 7 en una etapa, pero que luego haya recuperado los aprendizajes pendientes en esa misma etapa, por lo que en ese caso deberíamos como dar por aprobada la evaluación. Además de conocer las cantidades de los espacios aprobados, también es interesante conocer cuáles son esos espacios. Veamos un ejemplo. Tomamos un estudiante de primer año, vemos todas sus calificaciones en todos los espacios y observamos que en 10 de ellos aprobó todas las evaluaciones de la primera etapa. Registramos esto y también registramos cuáles fueron esos espacios. En este caso podrían ser lengua y literatura, matemática, clubes de arte, ciencia y deporte, educación física, inglés, y así iríamos como enumerando todos los espacios curriculares en los que aprobó todas sus evaluaciones. Hasta el momento tenemos dos variables. La primera es cuantitativa porque estamos registrando la cantidad de espacios que aprobó, y la segunda es cualitativa porque estamos registrando cuáles fueron los espacios. Luego registramos en cuántos espacios no aprobó al menos una evaluación. En este caso serían 4, y anotamos cuáles fueron dichos espacios. Podrían ser taller de inglés aplicado, ecuación tecnológica, física y biología. Cuando sistematicemos toda esta información, tendremos una idea general sobre la cantidad promedio de espacios que nuestros estudiantes tienen dificultades y podremos reconocer cuáles son esos espacios. Eso nos va a permitir enfocarnos en esos estudiantes y en esos espacios curriculares para plantearnos nuevos interrogantes o para tomar las decisiones necesarias para intentar revertir esa situación. Para aquellas sedes que son un poco más antiguas, en las que ya ustedes pueden identificar cuáles son los espacios curriculares en los que los estudiantes tienen más dificultades, pueden avanzar y proponer otro enfoque. Supongamos que año tras año los estudiantes de primer año presentan muchas dificultades en matemática. Sin duda, son muchas las variables que podemos considerar. Podría ser incluso el docente a cargo de este espacio el responsable de esas dificultades. Pero bueno, yo voy a suponer que esta no es la situación. Por cada estudiante vamos a registrar todas las calificaciones que tuvo en matemática en la primera etapa. Para un estudiante podrían ser 7, 5, 3 y 6 sus calificaciones. Podríamos contar las veces que asistió a tutorías durante toda esa etapa. Podríamos analizar si el género es una variable que afecta o no al rendimiento de nuestros estudiantes.
podríamos contar cuántas inasistencias tuvo durante toda la primera etapa puntualmente a las clases de matemática. Podríamos pedirle una valoración al docente sobre el oficio de estudiante de cada estudiante en particular, y utilizar alguna escala que nos permita reconocerlo. Por ejemplo, podremos ser excelente, muy bueno, regular, insuficiente. Eso lo deciden obviamente ustedes. Podremos analizar cuál es la escuela de primaria de procedencia de nuestros estudiantes y ver si ahí hay alguna regularidad, algún patrón de decir, bueno, si los estudiantes de determinada escuela tienen un bajo rendimiento académico en matemática, y ver si eso los está condicionando a la hora de estudiar matemática en el secundario. Son muchas las variables que nosotros podemos estudiar, y obviamente eso depende de ustedes, del conocimiento que ustedes tienen de su sede, de sus estudiantes, para reconocer el enfoque que les va a servir más para analizar la problemática y para poder tomar decisiones en